Marcelo, buen día. Dani, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Bien, hoy es no sé si es el día más frío del año, pero es baja temperatura con humedad. Y se siente mucho, sí. Sí, es como que te penetra en el cuerpo. Dani, ayer te hablé de Emilio Barletti y hoy te quiero hablar de Alfredo Kelly, sacerdote, asesinado también el 4 de julio de 1976 en la conocida como masacre de Palotinos. Yo hace un tiempo que vengo proponiendo, si se quiere, bregando sería la palabra, porque se amplíe el concepto de víctimas de terrorismo de Estado, que no solo se incluya allí a los muertos y desaparecidos, sino que también en ese rubro entren los exiliados, los que tuvieron que forzosamente irse del país para preservar sus vidas, las de sus familiares. Eso por un lado, y por el otro, también creo yo que por una cuestión afectiva y de actuación pública, dentro de las víctimas de terrorismo de Estado de San Antonio de Areco, también habría que incluir al sacerdote Alfredo Kelly, a Alfie Kelly. Aquí se habla, y con mucha propiedad, es bueno decirlo, de Emilio Barletti, de Roberto Felipe Rodríguez, de Luis Di Mattía, de Luis María Roberto, como las víctimas del terrorismo de Estado, pero entiendo yo que también habría que incluir al sacerdote Alfredo Kelly, y también creo que habría que tener muy en cuenta los hechos que acontecieron en febrero del 76, porque fue un accionar típico del terrorismo de Estado, la llegada de grupos parapoliciales o paramilitares. Hay varias versiones al respecto, y cómo ingresaron a los domicilios y secuestraron a las personas, cómo los tuvieron en cautiverio por algunas horas, cómo los torturaron, y cómo operó todo eso después en la psicología de la sociedad. Entonces me parece que habría que abrir un poco más el espectro e incluir para tener una historia un poco más completa. Después cada uno, en un pueblo como el nuestro, yo no digo que se justificó la represión, pero por las características socioculturales y hasta económicas, podríamos incluir ahí, no hemos sido de los pueblos más combativos en favor de los derechos humanos. Aquí el por algo será fue sumamente efectivo, y la naturalización del desempeño de los gobiernos de facto también fue muy grande. Podríamos decir que nos tocó en suerte que los gobernantes que estuvieron al frente del municipio, como Enrique Amondaray y Ángel Alonso, eran vecinos conocidos, personas de bien, que registraban una actuación política anterior en los partidos más populares, y que acá no se ejerció específicamente en San Antonio de Areco una tarea represiva. Son todas cosas que hay que conocer, pero que a mí me gustaría, repito, que se incluya también a los exiliados dentro de lo que son víctimas del terrorismo de Estado, y que también se tenga en cuenta lo que pasó en febrero de 1976, un mes exactamente del golpe, pero también ya producto del accionar del terrorismo de Estado. Así que eso lo quería dejar sentado, y por qué voy a hacer también hincapié ahora en la figura del sacerdote Alfredo Kelly. Es muy común ir a algunas casas de familia en el pueblo y que conserven pequeños cuadritos con la foto de Kelly, y que es más, en algunas casas hay como una especie de altar. Los que son muy creyentes, sobre todo, bueno, tienen que ser personas mayores, porque estamos hablando de que Kelly se fue de San Antonio de Areco en 1973, pero los que son muy creyentes y son personas mayores suelen tener una virgen, un santo, alguna estampita, y el cuadro de Alfie Kelly.
y habitualmente con una vela encendida. En más de una casa lo he visto. Y a mí me llamó mucho la atención, primero por saber quién era, las primeras veces que yo veía esto, y después fui encontrando las explicaciones, uno por la forma en que fue ultimado, que fue asesinado, y la otra porque a lo largo de los 13 años que estuvo en San Antonio de Areco, toda la década del 60 y hasta 1973, tuvo una gestión como sacerdote en San Patricio, de puertas abiertas y de mucha vinculación con la comunidad, sobre todo con la comunidad del barrio. Hay dos o tres cosas que se pueden marcar de Alfredo Kelly, de Alfie Kelly, como lo conocía Él era nacido en Soipacha y empezó a ejercer el sacerdocio en Mercedes y después fue trasladado a San Antonio de Areco. Cuando la iglesia de San Patricio es muy vieja, es del año 1902, en ese barrio de la avenida Vieites hay una gran influencia de Margarita Muniel de Morgan, porque ella fue la que financió la construcción de esa iglesia. Funcionó un colegio después, Colegio Claude Magnois, y funcionó también un seminario para la formación de sacerdotes, pero también de principios del siglo XX, también de 1902, es la construcción de la primera parte del Hospital María Clara Morgan. Tanta era la influencia en el Areco de principios del siglo pasado, que la calle Vieites, la avenida Vieites, hasta 1925 se llamó María Clara Morgan, que era una de las hijas de Margarita Muney de Morgan, que había fallecido en 1893 muy enferma y se estaba tratando en Chicago, en Estados Unidos. Después, a partir de 1925, dentro de una serie de homenajes que el gobierno radical de entonces le hizo a Juan Hipólito Vieites, le cambió el nombre y se llama como ahora, Avenida Vieites. De avenida le quedó la costumbre porque ya hace mucho que dejó de ser avenida, que es una calle de una sola mano. Bueno, Kelly llegó aquí cuando todavía San Patricio era iglesia. Ya los palotinos estaban desde 1932 a cargo de la administración del templo, y entonces ejercía el cargo de rector de la iglesia San Patricio. Dentro de la jerarquía de la iglesia católica hay una diferencia entre ser iglesia y ser parroquia, que tiene que ver con una serie de atribuciones y de certificados que puedes pedir. Y el 13 de junio de 1967, el día de los festejos patronales, antiguamente la fiesta por San Antonio tenía una gran inserción entre la comunidad, después se fue perdiendo. Pero ahora la fiesta, pero queda más en un ámbito recoleto, vinculado a los católicos, a los más fieles, pero antes eran verdaderas fiestas populares, venía todo el pueblo. Y en ese 13 de junio de 1967, día de San Antonio, dentro de los festejos patronales, se llevó a cabo el acto en donde se convirtió en parroquia a San Patricio. Era intendente municipal José Emilio Ramírez, don Pepe. Yo creo que es un intendente que ya pasadas las pasiones del momento debería ser mucho más valorado por su gestión, por su obra al frente de la municipalidad. Y vino Monseñor Carlos Ponce de León. En ese momento todavía, en la división jurídica de la iglesia, San Antonio de Areco pertenecía al obispado de San Nicolás. Primero fue de La Plata, después de San Nicolás, y hasta 1976, a partir de entonces, del obispado de Zárate Campana. Vino Ponce de León, el obispo, que también fue víctima del terrorismo de Estado en el año 77, y organizaron, con la participación también de las autoridades municipales, no solo de la iglesia. Hacía muy poco que había llegado Roberto Mondarain como cura párroco a San Antonio. Coincidían dos curas muy jóvenes, en San Patricio Kelly, en San Antonio a Mondarain. Figúrense que todavía Capilla de Fátima no existía, o sea, solamente estaban estas dos iglesias, no es como ahora que también está San Cayetano, no, solamente eran esas dos.
obviamente que Bages estaba. Bueno, hicieron una procesión desde la Plaza Ruiz de Arellano hasta la Avenida Vieites, la procesión tradicional de San Antonio, y se concluyó con los actos en San Patricio. Ese día fue de fiesta, se sumó gran parte del vecindario a la gente de San Patricio, hubo una fiesta popular, hubo juegos para chicos, hubo hasta fuegos artificiales al final del día, y ahí se convierte en parroquia San Patricio. Y a partir de entonces el cura párroco, que queda al frente de la misma, es Alfredo Kelly, Alfie Kelly. Más o menos por esa época Ponce de León también vino a hacer una pastoral social a San Antonio de Areco, y en el libro de Horacio Berbisky, que habla de la historia de la Iglesia Católica Argentina, la historia política, hay menciones a Kelly y a Mondaray y a su relación muy cercana con Ponce de León. Son todas cosas que por ahí no se saben, o si se saben son de soslayo, o tal vez no se le ha habido dado la importancia que requiere el asunto. Y a partir de ahí, de finales de la década del 60, hay dos cosas que fomenta Kelly. Uno, la llegada de Roberto Bredi a San Patricio, cuando hace esa obra muy importante con la juventud de aquel momento, a través del fútbol y a través de otras actividades recreativas, tiene mucho que ver con el impulso que le da Kelly a abrir las puertas de San Patricio y a vincularse de otra manera con la comunidad. Un hecho es ese, la llegada de Roberto Bredi, que lo unía a una amistad muy estrecha con Alfie Kelly, y después arma un grupo de jóvenes que se llamaba Vivir por Algo, Vipoal, que tenían a la parroquia como centro de reunión. De ese grupo participaron muchos vecinos arequeros y muchos de ellos después se largaron a la vida política. Era muy común en la Argentina de los años 60 ingresar a la política a través del cristianismo. Nos ha contado en su momento Rosalina Cardoso, la esposa de Luis María Roberto, otra de las víctimas del terrorismo de Estado de San Antonio de Areco, que él ingresa de la mano del cura Horacio Cadell. Cadell había dejado los hábitos, se había ido a vivir a Buenos Aires e ingresa a la política a través de Cadell mediante el cristianismo revolucionario. Sabían la importancia que tenía la época. No estoy diciendo yo que Kelly iniciaba a los jóvenes en la política, sino que estoy diciendo que Kelly lo que hizo fue abrir la iglesia a los jóvenes con este grupo Vipoal, Vivir por Algo, que ya lo había instrumentado en Mercedes antes, y que canalizó las inquietudes de la juventud. Le fue tratando de ofrecer respuestas a preguntas existenciales desde la iglesia. Bueno, muchos de esos jóvenes después, por las suyas, se dedicaron a la militancia política. De hecho, cuando Kelly fue trasladado en 1973 a San Patricio, pero a Belgrano, a la calle Estomba, Kelly iba a visitar a muchos de esos arequeros que vivían en Buenos Aires y que lo habían acompañado a él en Vivir por Algo, en Vipoal. O sea que era un hombre, yo diría que era un hombre de la iglesia, comprometido con los problemas de su tiempo, desde la iglesia. Y desde una iglesia nueva o parroquia nueva, como fue la de San Patricio. Entonces digo que es muy grato el recuerdo que tienen sobre todo la gente de esa zona, de la avenida Vieites, del barrio de San Patricio, que eran los que frecuentemente trataban con él. Era muy grato el recuerdo. Yo digo que por esta actitud, esta actividad pastoral y por este recuerdo que tiene el vecindario, estuvo 13 años en San Antonio de Areco, tendríamos que incluirlo, o sería bueno que incluyéramos también a Alfredo Kelly, a Alfie Kelly, dentro de las víctimas del terrorismo de Estado. Lo que se conoce, lo que circula es un diario íntimo donde Kelly iba anotando reflexiones y hechos de su vida. Se conocen algunas homilías de Kelly en un barrio de clase alta como era Belgrano.
Y bueno, y después lo que se conoce son los sucesos trágicos de su asesinato junto a Emilio Barletti y a los otros sacerdotes y al otro seminarista ese día del 4 de julio de 1976. Quería contar parte nomás, algunos retazos, algunos fragmentos de esta historia, a razón de la fecha. No, la historia no se estudia así, digamos, no se estudia por efemérides, la historia se estudia por línea de tiempo, por procesos sociales, pero bueno, cuando hay una fecha, en este caso el 4 de julio del 76, nos sirve como disparador para traer el tema y hacer este tipo de reflexiones. Nani, nos vemos mañana. Mañana te voy a hablar de Roberto Bredi, justo, que también cumplió años el 4 de julio, o hubiera cumplido 88 años. Y es otra figura que por suerte sí, Roberto, está guardado en un recuerdo muy vivo y muy presente de la comunidad de San Antonio de Areco. Hasta mañana, Marcelo. Chao, Nani.